Vamos ahora a empezar el estudio de las ecuaciones en diferencias. Este es un análogo de las ecuaciones diferenciales ordinarias, pero en el caso de variable discreta. Por ello, tiene varias aplicaciones cuando usualmente la variable independiente, que es el tiempo, no es continua, sino es una variable discreta, como por ejemplo cuando calculamos índices por periodos, ¿no? Eh, por ejemplo, la inflación o el PBI se pueden calcular periodo a periodo, mes a mes o año a año, pero no de manera continua, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando queremos modelar ciertos fenómenos que se dan por periodos, usualmente las ecuaciones sin diferencias resultan más adecuadas, ¿no? Bien, y acá tenemos una pequeña comparación entre las EDOs y las EEDs. En una ecuación diferencial ordinaria, la incógnita es una función continua, usualmente, de R en R. En este caso, la incógnita va a ser una función discreta, que es simplemente una función cuyo dominio son los naturales, y eso es justamente lo que nosotros llamamos una sucesión, ¿no? El índice es aquí básicamente el tiempo, ¿no? Usualmente t denota tiempo. Como habíamos comentado antes aquí, la variable t es continua porque el dominio es R. En cambio acá la variable t es discreta porque el dominio es n, ¿no? Xt podría ser la utilidad de una empresa en el periodo t, que puede ser en días, meses, semanas, años, etcétera. Bien, entonces decimos que la variable t es continua y en este caso de es la variable t es discreta. Ahora, las ecuaciones diferenciales ordinarias se basan en ecuaciones y las ecuaciones en la función y sus derivadas, ¿no? Donde la derivada está definida de esta manera. Para ecuaciones en diferencia ya no podemos hacer esto porque la variable t no es continua, ¿no? Entonces t más h no tiene sentido a medida que h va a cero si la variable t es discreta, ¿no? Entonces la mínima distancia posible entre periodo y periodo de t a t es 1. Entonces un análogo de este cociente sería cuando h, por ejemplo, es 1. Entonces es la sucesión evaluada en dos términos contiguos dividido entre esa diferencia de dos contiguos que es 1 nada más. Y de ahí nace la idea del operador diferencia. Es algo así como decir la derivada discreta, ¿no? Esto es como decir xt menos 1, el actual menos el anterior, sobre la diferencia en los periodos, que es 1 nada más. Bien, en ese sentido es un análogo discreto de la derivada. En E2 teníamos, por ejemplo, esta es una EDO lineal homogénea de orden superior de coeficientes constantes. Algo parecido vamos a tener en el caso de ecuaciones sin diferencia, después lo vamos a explicar con más calma, pero aquí es una ecuación cuya incógnita es la sucesión, pero aparecen distintos subíndices de dicha sucesión, ¿no? Eso tiene que ver algo con la derivada discreta, porque como vemos aquí, en la derivada discreta tenemos eh, la aparición de distintos subíndices. En el caso de EDOS, las soluciones venían dadas como combinaciones lineales de soluciones fundamentales, en el caso lineal de coeficientes constantes, y los lambdas eran las raíces del polinomio característico. En el caso de las ecuaciones en diferencias también vamos a tener raíces de un polinomio característico y ahora el conjunto de solución va a ser combinación lineal de soluciones fundamentales, ¿no? Pero va a haber una pequeña diferencia. Notemos que aquí tenemos e a la lambda 1t, en cambio acá tenemos lambda 1 a la t. Bien, y en el caso de sistemas, para E2 se escribía de esta forma, ¿no? La derivada del vector que estamos buscando, vector incógnita, xt, es una matriz de coeficientes constantes por el mismo vector, ¿no? En cambio aquí vamos a tener el término actual de la sucesión, ahora como vector, es
una matriz de coeficientes constantes a multiplicado por el término anterior. Estas son algunas de las eh, similitudes y diferencias entre E2 y ecuaciones en diferencias. Bien, entonces cuando arrancamos con E2 ya sabemos que era una derivada, ¿no? Entonces ahora que arrancamos con ecuaciones en diferencias debemos hablar un poquito de el operador diferencia. Entonces el operador diferencia es este. Se llama operador diferencia porque está actuando en las sucesiones. Es como una función que toma una sucesión y la modifica. Entonces, en ese sentido, es un operador. Es una función de funciones, digamos, ¿no? Por eso se llama operador. Como la derivada, es un operador en el sentido de que es una función de funciones. Toma una función, le aplica la derivada y obtenemos otra función. Bien, entonces en ese sentido, el operador diferencia actúa en sucesiones, ¿no? Toma una sucesión y devuelve otra sucesión. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, a la sucesión xt le asignamos xt menos 1, ¿no? Esta nueva sucesión. Entonces, eh, para, para poder hablar de el orden, también es necesario hablar de eh, la acción iterativa del operador diferencia, así como la derivada, ¿no? La derivada de orden superior es cuando aplicamos la derivada varias veces. De la misma manera, el operador diferencia se puede aplicar varias veces por inducción. Es decir, si ya tenemos definido el operador diferencia de orden 1, definimos y asumimos que ya está definido el de orden n, definimos el de orden n más 1, aplicando el operador diferencia de orden 1 a el ya definido operador de orden n. Esa es la idea de la inducción, ¿no? Y es simplemente aplicar operador diferencia eh, de manera repetida. Por ejemplo, si queremos la segunda diferencia, ¿no? Segunda diferencia de la sucesión xt, esto será la diferencia del operador diferencia en xt. Pero el operador de diferencia en xt ya sabemos que es xt menos 1, ¿no? Y el operador de diferencia aplicado a esta sucesión sería, como dice aquí, la sucesión en t menos la sucesión en t menos 1. Entonces, esta sucesión nueva en t es xt menos 1 menos todo esto, pero en vez de t aplicamos t menos 1. O sea, xt menos 1 menos x t menos 1 menos 1 es t menos 2. Bien, y ahora obtenemos xt. Y aquí vamos a poner menos 2 veces xt menos 1. Menos con menos nos da más xt menos 2. Bien, y de hecho esta inducción podría haber corrido desde n igual a 0 con esta observación. El operador diferencia de orden 0 aplicada a la sucesión xt no es más que xt. Es decir, el operador diferencia de orden 0 no es más que el operador identidad. Bien, de la misma forma en que la derivada de orden 0 no es más que la misma función, ¿no? Derivada de orden 0 de una función es la misma función. Es decir, no le hicimos nada de la función. Eso es justamente el operador derivada. Le damos una función y nos devuelve la misma función. En este caso, le damos una sucesión y nos devuelve la misma sucesión. Bien, en este caso nos piden calcular todas las diferencias de la sucesión t al cuadrado, ¿no? Todas las diferencias de la sucesión t al cuadrado. Muy bien, entonces, veamos.
la ceroésima diferencia de t al cuadrado, como habíamos visto, es la misma sucesión t al cuadrado. La primera diferencia de t al cuadrado eh, será, la primera diferencia es, por definición, t al cuadrado menos la misma sucesión pero evaluada en t menos 1, ¿no? T al cuadrado menos t menos 1 al cuadrado. Y esto es t al cuadrado menos t al cuadrado menos 2t más 1. Entonces, aquí el operador diferencia nos da t al cuadrado se va con menos t al cuadrado y tenemos 2t menos 1. El segundo operador diferencia, podríamos usar la fórmula que encontramos anteriormente, pero como ya tenemos 2t menos 1, es simplemente aplicarle operador diferencia a esta nueva sucesión. Esta es una nueva sucesión, la sucesión 2t menos 1. Entonces, le aplicamos diferencia, ¿no? Es operador diferencia a 2t menos 1. Es decir, hacemos 2t menos 1 y le quitamos evaluando en t menos 1. Bien, entonces tenemos aquí 2t menos 1 menos 2t. Luego tenemos menos 2 por menos 1 es más 2. Y menos con menos me da más 1. Bien, entonces se van todos los términos. El único que sobrevive es 2. Bien, la tercera diferencia. Veamos. Ahora, la segunda diferencia salía la sucesión constante 2. Eso quiere decir que si hacemos diferencia de esta sucesión constante, va a ser el término t-ésimo menos el término t menos unésimo. Y eso es igual a 0. Bien, y de ahí en adelante, pues ya que es 0, las siguientes van a ser 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0. Entonces tenemos las diferencias de orden 0, que es la misma sucesión t al cuadrado, de orden 1, que es 2t menos 1, de orden 2, que es simplemente la constante 2, y a partir de 3 en adelante va a ser la sucesión 0. Entonces de ahora en adelante quiere decir diferencia de orden k de t al cuadrado va a ser 0 para todo k mayor o igual que 3. ¿Bien? Y es bueno notar aquí lo siguiente, ¿no? Esto es muy parecido a las derivadas. ¿Bien? La derivada de orden 0 de t al cuadrado es t al cuadrado. La derivada de orden 1 de t al cuadrado, la derivada de orden 1 de t al cuadrado es 2t. En este caso es 2t menos 1, ¿no? Hay una pequeña diferencia. La segunda derivada de t al cuadrado es la constante 2, bien similar en este caso. Y a partir de la tercera derivada en adelante, t al cuadrado se anula, como estamos viendo aquí. Bien, entonces es interesante hacer la siguiente observación. El operador derivada o el operador diferencia de orden k de un polinomio, ¿no? Es similar, es muy similar a la késima derivada, ¿no? La késima derivada del polinomio, ¿no? Por ejemplo, la orden 0 es el mismo. De hecho, si el polinomio es de orden n, si el polinomio es de grado n, eh, la diferencia de orden n y la derivada de orden n son la misma y van a ser justamente eh,
el grado multiplicado por el coeficiente del término de grado mayor. Y a partir de ahí en adelante, las diferencias superiores y las derivadas superiores coinciden porque son ceros, ¿no? Entonces, bastante similar. Bien, y acá tenemos un teorema que nos dice que el operador de diferencia es lineal. El operador de diferencia básicamente es una transformación lineal en el espacio de sucesiones, ¿no? Si las sucesiones fuesen R infinito, entonces podríamos definir así, ¿no? El operador de diferencia en el espacio de sucesiones R infinito. Es una transformación lineal. En este sentido. Bien, eso es bien sencillo, simplemente porque la diferencia de alfa xt más beta yt de estas dos sucesiones es el actual menos el anterior, ¿no? El término anterior sería este. Y ahora basta con rearreglar términos. Podríamos factorizar alfa de xt menos xt menos 1, ¿no? Acá hay alfa xt menos alfa xt menos 1. Factorizamos el alfa y nos queda esto, ¿no? Más beta, y hacemos lo mismo con y. Este con este, factorizamos el beta y nos queda yt menos 1. Pero esto es exactamente alfa por variación de xt menos o más beta variación de yt, ¿no? Lo cual nos da lo que estábamos buscando. La linealidad de el operador, ¿no? La linealidad del operador diferencia. Bien, entonces como un ejemplo final, podríamos hacer el ejercicio, ¿no? El ejercicio de calcular la segunda diferencia de este polinomio 2t al cubo más t menos 1. Solo como una pequeña observación, recordemos qué pasa si nos piden la segunda derivada de 2t cubo más t menos 1. ¿Cuál sería la segunda derivada? A ver, la primera derivada es 6t al cuadrado más 1, esa es la primera derivada, y la segunda sería 12t, ¿no? Esa sería la segunda derivada, 12t. Bien, entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Hacemos simplemente el operador segunda, eh, segunda diferencia. Entonces, tenemos que calcular la primera diferencia, ¿no? Primera diferencia de 2t cubo más t menos 1. Pero en vez de hacer eso, de hecho, por la linealidad, que podríamos hacer es aplicarle... em, faltaba mencionar, ¿no? Por cierto, esto implica también que eh, todas las diferencias son lineales, ¿no? Todas las diferencias son operadores lineales. Bien, entonces, con esa idea, lo que podemos hacer es aplicar segunda diferencia. Vamos a hacer así, por linealidad, esto es 2 veces segunda diferencia de t al cubo más segunda diferencia de t menos segunda diferencia de 1. Bien, porque estamos aplicando linealidad de segunda diferencia a este polinomio.
Ahora, sabemos que, o como estábamos esperando anteriormente, segunda diferencia de t va a ser 0 y segunda diferencia de 1 va a ser 1. Básicamente por lo que pasa con polinomios. Entonces, eh, tenemos que simplemente calcular dos veces segunda diferencia de t al cubo. Entonces, lo único que necesitamos es calcular la segunda diferencia de t al cubo. Bien, entonces eso lo vamos a hacer acá. A ver, primera diferencia de t cubo es t cubo menos t menos 1 al cubo, ¿no? Esto es t cubo menos, a ver, al cubo aquí es t al cubo menos 3t al cuadrado más 3t menos 1. Bien, y al tomar la diferencia se elimina el t al cubo y nos queda 3t al cuadrado menos 3t más 1. Y ahora le aplicamos la segunda diferencia. La segunda diferencia es aplicarle la primera diferencia a 3t al cuadrado menos 3t más 1, que ya sabemos que es lineal, ¿no? Entonces esto será 3 veces diferencia de t al cuadrado menos 3 veces diferencia de t más diferencia de 1. Diferencia de 1 va a ser 0, porque es constante. 3 veces la diferencia de t al cuadrado, pero ese es un ejemplo que ya habíamos resuelto antes. La diferencia de t al cuadrado es 2t menos 1, ¿no? 2t menos 1. Entonces, aquí 3 veces la diferencia de t al cuadrado es 2t menos 1, menos 3 veces diferencia de t, ¿no? Diferencia de t es t menos 1. O sea, t más 1 menos t más 1. Bien, entonces aquí obtenemos, a ver, 2 por 3 es 6t menos 3. 6t menos 3. Y acá obtenemos menos 3. O sea, 6t menos 6. 6t menos 6. Bien, entonces ahora sí. Segunda diferencia de 2t al cubo más t menos 1 por el cálculo anterior. ¿No? Sabemos que acá se va. Se va. Por lo tanto, debe ser 2 veces la segunda diferencia de t al cubo que acabamos de calcular. 6t menos 6. Por lo tanto, esto es 12t menos 12. Bien, recordemos que la segunda derivada de este polinomio es justamente 12 veces t. Esa es la segunda derivada. Entonces, la segunda diferencia sale muy parecida, ¿no? 12t menos 2. Bien, ahí nos podemos quedar.